Hermanos y hermanas de Kenia, escuchen bien, porque el silencio es a menudo más peligroso que el ruido de los disparos. Hoy no les hablo de una guerra librada con tanques y artillería en las fronteras, sino de una guerra librada con plumas estilográficas y mensajes de texto en los pasillos oscuros del poder. Les hablo de un asesinato. No el asesinato de un hombre, sino el asesinato de una idea. El estrangulamiento lento y calculado de su propia voz política. Do not mistake this for local politics. This is the blueprint for how nations lose their soul. Subscribe, stay with us, and witness the truth they want to hide. Lo que ha sucedido con Edwin Sifuna no es un procedimiento administrativo. No es una reorganización burocrática. No se dejen engañar por el lenguaje suave de los comunicados de prensa que intentan endulzar el veneno. Lo que estamos presenciando es una purga. Es la eliminación quirúrgica de la columna vertebral de la oposición para dejar al cuerpo político de Kenia paralizado. Incapaz de ponerse de pie. Incapaz de caminar. Y finalmente, obligado a arrastrarse ante los pies de un nuevo amo. Miren los hechos. Mírenlos con ojos claros y sin miedo. Edwin Sifuna no es un novato que tropezó ayer con la política. Durante 9 años, casi una década completa, este hombre sirvió como secretario general del Movimiento Democrático Naranja. 9 años de lealtad inquebrantable. 9 años construyendo estructuras partidarias desde el suelo árido hasta convertirlas en fortalezas. 9 años sentado a los pies del gigante, Raila Odinga, aprendiendo el arte de la resistencia y la dignidad del servicio. Durante esos 9 años, mientras las tormentas políticas azotaban su nación, mientras otros huían buscando refugio bajo el manto del gobierno para llenar sus bolsillos, Sifuna se mantuvo firme. Raila Odinga, ese titán de la justicia social, nunca cuestionó su lealtad. Nunca dudó de su competencia. Ni una sola vez en casi 3,000 días de servicio hubo una reprimenda pública sobre su integridad. Pero ahora, apenas 4 meses después de la muerte de Raila Odinga, apenas cuando la tierra sobre su tumba aún está fresca y las lágrimas de la nación apenas se han secado, de repente, Edwin Sifuna se convierte en un enemigo. De repente, es etiquetado como peligroso. De repente, debe ser eliminado. ¿Por qué? Debemos hacernos esta pregunta con la ferocidad de quien busca la verdad en la oscuridad. ¿Es porque robó dinero del partido? No. Sus acusadores no pueden presentar ni una sola prueba de robo. ¿Es porque traicionó los secretos del movimiento? No. Su historial es un libro abierto de defensa constante. ¿Es porque falló en sus deberes? Absolutamente no. Él ha sido la voz más fuerte, la espada más afilada en el arsenal de la oposición. La verdad, mis hermanos, es mucho más siniestra. Lo persiguen por el único crimen que la élite neocolonial y sus marionetas locales no pueden perdonar. El crimen de decir no. Sifuna se atrevió a decir que Kenia no puede soportar 5 años más de lo que él llama una desventura costosa, divisiva e incompetente. Se negó a doblar la rodilla ante el presidente William Ruto. Se negó a aceptar que la cleptocracia, el gobierno de los ladrones, tuviera una segunda oportunidad para saquear el futuro de sus hijos. Y porque se negó a ser cómplice, porque se negó a sonreír en las fotos con los opresores de su pueblo, decidieron que debía irse. Esto es lo que llamamos en África Occidental la estrategia de la termita. No derriban el árbol con un hacha a la luz del día, porque eso haría demasiado ruido y despertaría a los vecinos. No. Envían a las termitas a comer el interior del tronco, mientras la corteza parece intacta. Desde afuera, el árbol parece fuerte. El partido parece unido. La democracia parece funcionar. Pero por dentro, el corazón ha sido devorado. Por dentro, solo queda polvo y podredumbre. Los que ahora controlan el partido, esos que se llaman a sí mismos líderes mientras conspiran en la oscuridad, han convertido al movimiento democrático naranja en una cáscara vacía.
Han tomado la herencia de resistencia y la han vendido por comodidad personal. Han mirado el sufrimiento del pueblo keniano, el costo de la vida que asfixia a las madres, el desempleo que aplasta a los jóvenes, y han decidido que su propia supervivencia política es más importante que la libertad de ustedes. No es casualidad que esto ocurra ahora. Cuando el pastor se ha ido, los lobos no solo atacan a las ovejas, compran a los perros guardianes. Y Edwin Sifuna es el perro guardián que se negó a comer la carne envenenada que le ofrecían. Él es el obstáculo entre la capitulación total y la última brasa de resistencia. Al removerlo, no solo están quitando a un hombre de una silla, están enviando un mensaje a cada joven, a cada activista, a cada soñador en Kenia. Si te mantienes firme, te destruiremos. Si hablas con la verdad, te silenciaremos. Si te niegas a ser comprado, te venderemos. Pero hay algo que estos arquitectos de la traición han olvidado. Han olvidado que se puede cortar una flor, pero no se puede detener la primavera. Han olvidado que se puede romper un espejo, pero cada fragmento seguirá reflejando la luz. Creen que al decapitar el liderazgo han matado el movimiento, pero no saben, no pueden comprender que al intentar enterrar a Sifuna, no lo han arrojado a un hoyo. Lo han plantado como una semilla en el suelo fértil de la indignación pública. Sin embargo, la pregunta que quema en el aire, la pregunta que debe mantenerlos despiertos esta noche, no es por qué lo hicieron. Ya sabemos por qué. La codicia y el miedo son motores poderosos. La verdadera pregunta, la que hace temblar los cimientos de la Casa de Estado y de los traidores dentro del partido, es mucho más simple y aterradora. Si fueron capaces de traicionar a su propio secretario general bajo el manto de la noche, violando su propia constitución y escupiendo sobre la tumba de su fundador, ¿quién firmó realmente esa orden? ¿Y qué más han acordado vender mientras ustedes dormían? Permítanme pintarles la imagen de la traición, porque la traición rara vez ocurre a plena luz del día, bajo el sol abrasador de Nairobi. No, la traición prefiere la comodidad de las sombras. Ocurre cuando la gente honesta duerme, confiada en que sus líderes están velando por sus sueños. Pero esa noche, mientras ustedes dormían, los guardianes de su democracia estaban despiertos, no vigilando las puertas, sino abriéndolas desde adentro para dejar entrar al lobo. Edwin Sifuna nos contó la verdad cruda y fea. Habló de reuniones clandestinas en la Casa de Estado. Imaginen la obscenidad de esa imagen. Los líderes del partido, que se supone deben ser la oposición, los hombres y mujeres elegidos para cuestionar al gobierno, para exigir cuentas al poder, cruzando el umbral del Palacio Presidencial bajo el amparo de la noche. No fueron allí para presentar las quejas del pueblo. Fueron allí como cortesanos obedientes, buscando la bendición del rey contra uno de los suyos. Acordaron de buena fe posponer una reunión crucial. Prometieron buscar la unidad y el consenso. Pero eso fue una mentira dicha con una sonrisa de tiburón. Porque esa misma noche consultaron con el presidente William Ruto. Consultaron con el hombre al que juraron oponerse. Y luego, con las instrucciones frescas en sus bolsillos y las promesas de patrocinio susurradas en sus oídos, procedieron a ejecutar la orden. Sin el debido proceso, sin una audiencia justa, sin siquiera la cortesía básica de informar al acusado de los cargos en su contra a la cara. Uno de los miembros del Parlamento reveló que fue removido de su cargo a través de un mensaje de WhatsApp. Piensen en el desprecio absoluto que eso demuestra. Un mensaje de texto. Así es como tratan a la democracia en estos días. No con debates, sino con un simple mensaje digital. Edwin Sifuna lo dijo claramente. Esto no es política. Esto es un golpe de Estado. Y tiene toda la razón. Es una toma hostil dirigida desde los pasillos del Poder Ejecutivo. Cuando el líder adjunto del partido dijo que el movimiento democrático naranja está siendo controlado remotamente desde la Casa de Estado, estaba describiendo la realidad mecánica de su situación. El control remoto está en manos del gobierno. ¿Qué significa esto para el alma de Kenia?
Significa que han creado la ilusión perfecta de elección. Tienen un partido gobernante y un partido de oposición, pero ambos responden al mismo amo. Es el teatro de la democracia sin la sustancia de la libertad. Hemos visto esta pesadilla antes. Ofrecen posiciones, prometen recursos, susurran sobre los beneficios de la cooperación, sobre la paz y la estabilidad. Pero la paz de la que hablan es la paz del cementerio, y la estabilidad que buscan es la estabilidad de las cadenas. Poco a poco, el partido que una vez rugió por los que no tenían voz, se convierte en otro susurro para los poderosos. Sifuna dijo que Raila Odinga debe estar revolviéndose en su tumba, y yo le creo absolutamente. Apenas 4 meses después de la partida de ese gigante, los buitres ya están picoteando su legado. Raila Odinga fue a prisión por este país. Fue torturado por la democracia. Y ahora, aquellos que dicen honrarlo se apresuran a hacer tratos con el gobierno para silenciar la disidencia. Pero Sifuna se niega a ser parte de esta venta de garaje de la dignidad. Se niega a aceptar que la cleptocracia deba tener vía libre. Y por eso es peligroso. Miren cómo reaccionan. Cuando no pueden vencerte con argumentos, atacan tu carácter. Fabrican escándalos. Sifuna ha dicho, traigan la evidencia. Vamos a la corte, que el pueblo juzgue. Esa es la respuesta de un hombre inocente. Si realmente hubiera abusado de su posición, estaría escondiéndose. Pero él está ahí, desafiándolos a probar sus mentiras. Pero mis hermanos, esta traición en la noche no fue un accidente. Fue una prueba. Están probando las aguas. Están viendo cuánto pueden empujar antes de que ustedes empujen de vuelta. Y si logran decapitar a la oposición hoy sin que las calles tiemblen, mañana vendrán por algo más grande. Mañana vendrán por su constitución completa. Porque una vez que han probado la sangre de la impunidad, su hambre nunca se sacia. Hermanos y hermanas, detengámonos un momento y pensemos en lo que esta purga política significa realmente para su vida diaria. Cuando la oposición se convierte en una extensión del gobierno, ¿quién queda para ladrar cuando saquean la casa? Edwin Sifuna representaba una barrera contra los excesos del poder. Cuando el gobierno proponía leyes fiscales que aplastaban a los pobres, era su voz la que se alzaba. Ahora, imaginen un parlamento donde todos asienten, donde los impuestos se aumentan con un susurro y donde la corrupción ya no se esconde. El costo de ese gemido de conformidad lo pagarán ustedes. Lo pagarán con matrículas escolares más altas y hospitales sin medicinas. Porque cuando los líderes de la oposición están ocupados negociando sus propios contratos, ya no tienen tiempo para preocuparse por ustedes. Sifuna entendió esto. Entendió que su trabajo era ser la voz de la conciencia. Esa voz molesta que no deja dormir al rey. He visto este patrón antes y me hiela la sangre. Lo vi en mi propia tierra. Esto es exactamente lo que sucedió en Burkina Faso antes de que el pueblo dijera que ya no podía más. Nuestros políticos dejaron de ir a las aldeas. Dejaron de escuchar a los granjeros. Hablaban más con los embajadores occidentales que con sus propios ciudadanos. Y gradualmente, inevitablemente, perdieron toda legitimidad. Kenia está caminando por ese mismo sendero peligroso. Un sendero donde la clase política se convierte en un club exclusivo de élites que se protegen mutuamente. Quiero hacerles una pregunta directa y les pido que compartan su verdad en los comentarios. ¿Creen que los líderes que corrieron a la Casa de Estado esa noche estaban pensando en cómo bajar el precio de su comida o estaban pensando en el precio de su propia traición? La respuesta define el abismo en el que nos encontramos. Sifuna fue acusado de ser radical, pero en tiempos de injusticia, la intransigencia es una virtud. Él se negó a ser moderado frente al hambre. Y por eso lo han crucificado políticamente. Pero hay una consecuencia aún más oscura: la muerte de la esperanza. Cuando los jóvenes ven que la integridad se castiga y la traición se recompensa, aprenden que los principios son para los tontos. Están envenenando el espíritu de la próxima generación. Si creen que este es solo un problema interno, están mirando el cuadro demasiado pequeño. La podredumbre interna siempre es una invitación para los buitres externos. Un gobierno que no rinde cuentas a su propio pueblo
Es el socio perfecto para aquellos que vienen de lejos a saquear sus recursos. Y créanme, ellos ya están en la puerta. Ahora debemos mirar más allá de las fronteras, porque esto es una página arrancada del manual del neocolonialismo moderno. Los imperios de hoy han descubierto que es mucho más barato comprar a los líderes que ya están en el poder. No necesitan invadir el territorio si ya poseen las mentes de quienes firman los decretos. Esta es la tragedia de nuestra África contemporánea. Mientras organizaciones regionales hablan de soberanía, en la sombra, las potencias extranjeras prefieren la estabilidad de la obediencia. Edwin Sifuna cometió el pecado de ser una voz independiente que no podía ser silenciada con una llamada telefónica desde una embajada. Él representa ese fuego que muchas capitales occidentales temen. Temen a los líderes que entienden que nuestra soberanía no es algo que se negocia en cenas diplomáticas. Reconozco el mismo patrón que hemos enfrentado en el Sahel. Si eres un títere, eres un estadista. Si eres un patriota, eres un problema. Yo, Ibrahim Traoré, les digo que el enemigo más peligroso a veces es el que se sienta a su lado en el Parlamento, el que usa el nombre de sus héroes para vender su futuro. Estos intermediarios locales son los que permiten que el saqueo continúe. Las potencias globales aman la democracia en África solo cuando el resultado les favorece. Pero cuando surge un líder que exige cuentas, la democracia se convierte en un inconveniente. Prefieren el silencio, pero se equivocan. Creen que al eliminar a una figura clave han ganado. Lo que no entienden es que están despertando a un gigante dormido. La lucha de Sifuna es por el derecho de África a tener una política propia, libre de las correas de mando extranjeras. Es una lucha por la dignidad de un pueblo que se niega a ser gobernado por control remoto. Si permiten que esta injusticia pase, le están diciendo al mundo que Kenia está en venta. La verdadera pregunta es si los kenianos permitirán que su democracia sea convertida en una simple sucursal de intereses ajenos. Hermanos y hermanas, hemos llegado a la encrucijada definitiva. Lo que suceda con Edwin Sifuna no es solo un evento político, es el testamento de su voluntad nacional. El futuro presenta dos escenarios. El primero es el de la rendición silenciosa, donde la oposición se convierte en un fantasma. Si permiten que esta purga se consume, estarán aceptando un destino de servidumbre disfrazada de estabilidad. Pero hay un segundo escenario, un camino de esperanza que ya está empezando a brotar en lugares como Kitengela. Es el camino donde el pueblo retoma el control. Sifuna ha demostrado que la fuerza de un líder proviene de la tierra bajo sus pies y de la gente que camina a su lado. Al llevar su mensaje a las bases, él está trazando la ruta de regreso a la autenticidad. La soberanía no es un regalo. Es un músculo que deben ejercitar todos los días. El futuro de Kenia debe ser construido sobre el comercio y la justicia, no sobre la ayuda externa y la lami. Debe ser un futuro donde la voz de un líder no pueda ser silenciada por un mensaje de texto. Esta crisis es una herramienta de claridad. Les muestra quiénes son sus verdaderos hermanos y quiénes son los mercenarios. El camino hacia adelante requiere una unidad inquebrantable. La injusticia contra uno es una amenaza contra la dignidad de todos. No teman a la tormenta. Las tormentas tienen una forma de limpiar el aire. Edwin Sifuna es una semilla, y ustedes son el suelo fértil que debe protegerla. No se trata solo de un hombre, se trata de la idea de que África merece algo mejor. Caminen con la cabeza en alto. El futuro pertenece a los que se atreven a soñar con una nación donde la justicia sea tan común como el aire que respiran. La pregunta ya no es qué harán ellos en sus reuniones secretas. La pregunta es, ¿qué harán ustedes a la luz del día? ¿Se conformarán con las migajas de la traición o lucharán por el banquete de la soberanía? Hermanos y hermanas de Kenia, hemos despojado a la traición de sus vestiduras elegantes y la hemos mostrado tal como es. Un golpe silencioso contra el corazón de su soberanía. La historia de Edwin Sifuna es el eco de una lucha continental por la decencia. La resistencia de Sifuna nos recuerda que la dignidad no se puede comprar en las reuniones de medianoche. Él ha elegido el camino de los valientes
y ha encendido una antorcha que ninguna maniobra política puede apagar. Desde las tierras de Burkina Faso, hemos aprendido que el cambio real solo comienza cuando el pueblo deja de esperar permiso para ser libre. La lucha que hoy vive Kenia es la misma lucha que nosotros libramos cada día por nuestra independencia. Es la lucha por una África donde nuestros partidos sirvan a los ciudadanos y no a los intereses de las élites. Yo, Ibrahim Traoré, les aseguro que el espíritu de la verdadera liberación africana es invencible cuando se arraiga en la verdad. No permitan que el sacrificio de gigantes como Raila Odinga sea entregado en bandeja de plata a quienes nunca sufrieron por la democracia. Honren su memoria con la vigilancia implacable de sus derechos. El mensaje de Burkina Faso para ustedes es simple. No están solos. El suelo que pisan es sagrado. Y las semillas de libertad que Sifuna está plantando hoy darán una cosecha de justicia. La pregunta final no es si los traidores tendrán éxito, sino si ustedes permitirán que el silencio sea la última palabra de su historia. ¿Se levantarán para reclamar el alma de su nación? ¿O verán cómo la entierran bajo un mensaje de WhatsApp? El destino de Kenia depende de su respuesta. If this story of resistance and truth has moved your heart, do not stay silent. Subscribe now to stand with us in this journey for African dignity. Share this message with every patriot you know, and leave your voice in the comments below. Together, we are the revolution.